Buenos días con todos. Mi nombre es Jacqueline Carvajal. Vamos a exponer un caso sobre un traumatismo de la columna cervical alta que produjo una fractura de la apófisis odontoides. Los participantes en esto somos la doctora Angélica Flores, la doctora Janilla Munaki y mi persona, Jacqueline Carvajal. El objetivo de esta presentación va a ser hablar más bien sobre el abordaje de este tipo de traumas, si es que es necesario un abordaje quirúrgico, su clasificación y su tipología. La tabla de contenidos es esta y vamos a continuar. Bueno, como una pequeña introducción, la fractura de la base del odontoides es una de las fracturas más comunes, ya que representan alrededor del 20% de los traumatismos en la columna cervical. Aquí vamos a describir el caso de una adulta mayor que tiene un trauma de baja energía, es decir, esta persona no sufrió en sí un accidente o algo que haya generado la sospecha clínica de una fractura grave, sin embargo, produjo esta discontinuidad ósea. Vamos a hablar también sobre la clasificación de Anderson, que es la más utilizada para describir este tipo de fracturas y que nos va a ayudar como guía en el tratamiento para el abordaje quirúrgico que sea ideal dirigido exactamente a nuestro paciente. El caso clínico es de una paciente adulta mayor de 70 años con antecedentes de hipertensión y diabetes mellitus que tomaba clopidogrel de 75 miligramos y sus otras patologías no tenían un control clínico adecuado. Ahora vamos a centrarnos en la enfermedad actual. ¿Qué sucedió? Esta pacientita se nos cayó se resbaló en un solo escalón, teniendo un golpe en la región cervical en el filo de un mesón. Posterior a eso tuvo un dolor que se intensificó y se evidenció en una tomografía y complementado con una radiografía cervical la discontinuidad ósea mencionada. La escala de Asia de ella, bueno, la escala de Asia, vamos a recordar que la escala de Asia nos permite medir qué tan grave fue la lesión medular y va a ser totalmente con la evaluación clínica y al examen físico, como vamos a dar esta definición. Entonces, nuestra paciente estaba totalmente normal, tenía su sensibilidad y fuerza conservada en las 4 extremidades y no tenía ninguna focalidad neurológica. Es así que se catalogó como un Asia E, es decir, normal. Esta es una imagen de nuestra paciente en la que podemos apreciar bastante bien aquí la fractura, la discontinuidad ósea, ¿sí? De la apófisis odontoide. Aquí no se ve tanto, pero aquí tenemos un poquito un rezago de la imagen. En cuanto a esto, vamos a tener un control postquirúrgico. Vemos que nuestra paciente requirió la colocación de una instrumentación quirúrgica, ¿sí? Esto fue una instrumentación anterior que permitió la fijación del odontoides para que no genere lesión ni abombamiento medular, ni lesión de la médula como tal. Aquí tenemos un control postquirúrgico en la que apreciamos que la resolución fue exitosa. Ahora vamos a hablar un poquito de la clasificación de Anderson y Alonso, que es una clasificación dirigida a las fracturas de la apófisis odontoides, en la cual se va a dividir en 3 tipos, 1, 2 y 3. La tipo 1 es una fractura oblicua de la porción más superior de la odontoides, que va a causar una abulsión por la fijación de los ligamentos alares. Esta fractura es estable. Una fractura tipo 2, que es una fractura de la unión entre el odontoides y el cuerpo del axis. Esta fractura es más bien inestable y por ende su clínica va a ser un poquito más grave. Y la tipo 3, que va a ser una fractura transversa del cuerpo del axis, pero va a ser estable. La resolución quirúrgica de la tercera va a ser más complicada. Sí, por cómo vemos la cinemática que nos describe aquí y el trazo fracturario. Continuamos además con una discusión. Aquí, ¿qué pasa en nuestro caso? ¿Fue necesario o no? ¿Fue exitoso o no? ¿Fue la conducta quirúrgica fue la que teníamos que seguir o tal vez solo conservadora? Bueno, primero pensamos que es un paciente adulto mayor que está en el rango de los 70 a los 80 años. Por ende, su densidad ósea está comprometida y la caída de la propia altura, a pesar de tener un bajo impacto energético y una cinemática no tan compleja, a pesar de eso va a causar un daño del huesito. Entonces, aquí tenemos que
aquí esta imagen es nuestra, ¿no? Entonces aquí vamos a tener cómo se definió la fractura. ¿Sí? Aquí tenemos la cervical primera y la cervical segunda, que es las estructuras óseas que están comprometidas en este caso, ¿sí? El tipo 2, el 50% de las fracturas van a necesitar fijación quirúrgica. Dentro del contexto del paciente general, vamos a decidir ahí más bien si es que hacer o no una intervención quirúrgica. Entonces, con ello concluimos que las fracturas cervicales localizadas en C2 de baja energía, es decir, como el caso de nuestra paciente, es más frecuente en edad avanzada por el compromiso óseo que existe basal. Las fracturas cervicales necesitan abordaje terapéutico y el manejo neuroquirúrgico adecuado, ya que el paciente puede empeorar y se necesita garantizar los resultados favorables para no comprometer su calidad de vida. Y posterior a la intervención van a necesitar rehabilitación quirúrgica y terapia del dolor, ya que por lo general estas fracturas pueden ocasionar dolor crónico. Nuestras citas bibliográficas son las siguientes y espero haya sido de su utilidad nuestro caso. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Jacqueline Carvajal les habló.